Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema que, digamos que ha hecho arder la mecha en el mundo de las celebridades turcas. Y no es para menos porque vamos a hablar de un evento privado que involucró a dos nombres que por sí solos ya son sinónimo de éxito. Hablamos de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Exacto, la bomba. Ya sé lo que están pensando, ¿qué pasó? Cuéntanos todo. Y precisamente de eso va este vídeo. Les voy a dar todos los detalles, vamos a analizar las fotos, los rumores, las reacciones en redes sociales, todo. Prepárense porque esto va a estar jugoso. Antes de empezar con todo el chisme, aprovecho para pedirles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, especialmente sobre Turquía. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Para quienes no estén tan familiarizados con estas dos superestrellas turcas, les hago un breve resumen. Altay Ulusoy, uno de los actores más guapos y talentosos de Turquía, conocido por sus papeles en series como Medcezir y The Protector. Un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Y Serine Sarıkaya, otra actriz mega exitosa, famosa por su belleza, su elegancia y por sus papeles en series como Fi, y por supuesto, Medcezir también. Una mujer que es pura clase y que además tiene una química increíble con Altay. Y es que precisamente esa química, ese algo especial que tenían en la pantalla, es lo que ha hecho que el público siempre los haya shippeado, que los haya querido ver juntos en la vida real. Medcezir fue un éxito rotundo y ellos, Altay y Serine, eran la pareja perfecta. La química era innegable, la conexión era palpable, y los fans no podían evitar soñar con un romance fuera de la pantalla. Y la historia es larga. Hubo rumores, hubo especulaciones, hubo fotos, pero nunca se confirmó una relación oficial. Hasta ahora, hasta este evento privado. ¿Qué pasó exactamente? Pues en resumidas cuentas, se filtraron fotos y vídeos de un evento privado al que ambos, Altay y Serine, asistieron. Un evento que, según las fuentes, era de un círculo muy cercano, de amigos y conocidos. Y las imágenes, las imágenes. En las fotos se les ve muy cercanos, sonriendo, hablando, incluso bailando. No hay fotos de besos apasionados ni nada por el estilo, pero la cercanía, la complicidad, la mirada, eso sí que habla por sí solo. Y los vídeos, los vídeos. En uno de ellos se les ve bailando juntos, muy pegados, riendo, como si el tiempo no hubiera pasado. La química, la misma que vimos en Medcezir, seguía ahí, intacta, como si nunca se hubieran separado. Y claro, las redes sociales explotaron. Los fans, que llevaban años esperando este momento, enloquecieron. Por fin, son el uno para el otro, vuelvan, eran algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones sobre el tema. Las fotos y los vídeos se compartieron por todas partes, convirtiendo el evento en el tema más comentado del momento. Pero, ¿qué hay de las reacciones de ellos? Pues, como era de esperar, ni Altay ni Serine han hecho declaraciones oficiales. Es lógico, es su vida privada y tienen todo el derecho de mantenerla así. Pero el silencio a veces dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Y hablando de palabras, también hay que mencionar los rumores. Algunos medios turcos especularon sobre un posible reencuentro, sobre una reconciliación. Otros simplemente hablaron de una amistad que sigue intacta, de dos personas que a pesar de los años, se siguen queriendo y respetando. ¿La verdad? Solo ellos la saben. Lo que sí es cierto es que este evento ha revivido la llama, ha despertado la nostalgia, y ha demostrado que el amor del público por esta pareja, por esta dupla, sigue vigente. Y es que hay algo en la historia de Altay y Serine que nos toca la fibra sensible, algo que nos hace creer en los finales felices, en las segundas oportunidades, en el amor verdadero. ¿Pero por qué este evento privado causó tanta conmoción? Creo que hay varios factores. Primero, la nostalgia. Medcezir fue una serie icónica, una serie que marcó a toda una generación. Ver a Altay y Serine juntos de nuevo, después de tanto tiempo, fue como revivir un sueño. Segundo, la química. Esa química que tenían en la pantalla, esa conexión especial que traspasaba la pantalla y que los fans anhelaban ver en la vida real. Tercero, la privacidad. El hecho de que fuera un evento privado, un encuentro íntimo entre amigos,
hizo que la noticia fuera aún más impactante. Nos dio la sensación de que estábamos presenciando algo especial, algo genuino, algo que no estaba planeado ni orquestado. Y cuarto, y no menos importante, el misterio. El silencio de ambos actores, la falta de declaraciones, alimenta la especulación y la curiosidad. Nos dejaron a todos con la intriga, con la duda, con la esperanza de saber qué está pasando realmente. ¿Y ahora, qué podemos esperar? Pues, sinceramente, no lo sé. Puede que no pase nada, que simplemente sean amigos que se reúnen de vez en cuando. Puede que haya algo más, una relación que está volviendo a florecer, una segunda oportunidad para el amor. Lo que sí sé es que, sea lo que sea, los fans estaremos pendientes, con el corazón en un puño y con la esperanza de que esta vez, el cuento de hadas se haga realidad. Y bueno, hasta aquí llegamos con el análisis de este bombazo. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya mantenido pegados a la pantalla y que hayan disfrutado de este chisme tanto como yo. En resumen, hemos hablado del evento privado que protagonizaron Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, de las fotos, de los vídeos, de las reacciones en redes sociales, de los rumores y por supuesto, de la química innegable que existe entre ellos. Hemos visto que este evento ha revivido la nostalgia, ha alimentado la esperanza y ha demostrado que el amor del público por esta pareja sigue vigente. Y como siempre los dejaremos con la intriga de qué pasará. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Atay y Serine? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo. Y activen la campanita para no perderse nada. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Y volvemos. Pero esta vez vamos a sumergirnos más profundamente en el fascinante universo de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya. Ya hemos puesto la mesa, pero ahora, a saborear el banquete. Asterisco asterisco un poco de historia, Medcezir, y el nacimiento de un fenómeno asterisco asterisco. Para entender el impacto de este evento, es crucial repasar el fenómeno que fue Medcezir. Esta serie adaptación de la exitosa DOC conquistó Turquía y el mundo. Y en el centro de todo, estaban Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, interpretando a Yaman Koper y Mira Beylice, respectivamente. La trama, llena de romance, drama y conflictos familiares, cautivó a la audiencia. Pero lo que realmente encendió la mecha fue la química entre los protagonistas. La forma en que se miraban, se tocaban, la intensidad de sus interpretaciones, era algo que trascendía la pantalla. Era como si Yaman y Mira fueran de carne y hueso, con sentimientos reales. La serie no solo catapultó a Atay y Serine y a la fama, sino que también cimentó su estatus como pareja soñada. Los fans, enamorados de su conexión en pantalla, comenzaron a especular sobre una posible relación fuera del set. Redes sociales, foros, blogs, todo se inundó de mensajes, fotos editadas y teorías sobre el futuro de la pareja. Asterisco asterisco más allá de Medcezir, trayectorias individuales y el constante eco del ship, asterisco asterisco. Después de Medcezir, tanto Atay como Serine continuaron cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Atay, con su versatilidad, protagonizó series como Yerde y The Protector, demostrando su capacidad para interpretar roles de acción y drama con igual maestría. Su atractivo físico, sumado a su talento actoral, lo convirtió en uno de los actores más codiciados de la industria turca. Serine, por su parte, se consolidó como una actriz de renombre, reconocida por su elegancia, su estilo y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Su participación en la serie Fi y su trabajo en el cine demostraron su versatilidad y su compromiso con la actuación. A pesar de sus éxitos individuales, el recuerdo de Medcezir y el ship de Atay y Serine nunca se desvaneció. Cada vez que ambos aparecían juntos en algún evento, los rumores sobre una posible relación volvían a surgir. Los fans, fieles a su deseo de verlos juntos, analizaban cada mirada, cada gesto, en busca de señales que confirmaran sus esperanzas. Asterisco asterisco el evento privado, un encuentro que incendió las redes asterisco asterisco. Y llegamos al evento privado. Un encuentro íntimo, lejos de los flashes y las cámaras, que tomó por sorpresa a todos. La noticia se filtró, las fotos y los vídeos se filtraron,
y el mundo entero enloqueció. Lo que hizo que este evento fuera tan impactante no fue solo la presencia de Atai y Serinei juntos, sino también la cercanía y la complicidad que se percibían en las imágenes. En las fotos se les veía sonrientes, conversando animadamente, compartiendo momentos de alegría. En los vídeos se les veía bailando juntos, conectados, como si el tiempo no hubiera pasado. Es importante destacar que no hubo fotos de besos apasionados ni gestos románticos explícitos. Pero la conexión, la mirada, la forma en que se relacionaban, todo hablaba de una intimidad y una cercanía que solo pueden surgir de una profunda conexión. *** Análisis de las reacciones, expectativas, nostalgia y esperanza. ***. Las reacciones en redes sociales fueron, como era de esperar, explosivas. Los fans, emocionados y esperanzados, inundaron las publicaciones con comentarios de apoyo y deseos de que esta vez, el cuento de hadas se hiciera realidad. Algunos destacaron la nostalgia que les generaba verlos juntos, recordando los momentos especiales de Medcezir, y la magia que transmitían en la pantalla. Otros enfocaron su atención en la química innegable que aún existía entre ellos, afirmando que eran el uno para el otro, y que estaban destinados a estar juntos. También hubo quienes, con cautela, se mantuvieron escépticos, recordando las decepciones del pasado y optando por no crear falsas expectativas. Sin embargo, incluso estos fans, en el fondo, albergaban una pequeña esperanza de que esta vez fuera diferente. ***. El silencio de los protagonistas, ¿qué significa? ***. Un aspecto crucial de esta historia es el silencio de Atai y Serinei. Hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre el evento ni sobre su relación. Esta falta de pronunciamiento ha alimentado aún más la especulación y la curiosidad. ¿Por qué no hablar? Existen varias razones posibles. Podrían estar protegiendo su privacidad, negándose a compartir su vida personal con el público. Podrían estar esperando el momento adecuado para hablar, o simplemente podrían estar disfrutando de su reencuentro sin la presión de los medios. El silencio, en este caso, se convierte en un enigma que alimenta la intriga y la curiosidad. Nos deja a todos con la duda, con la esperanza, con la incertidumbre de no saber qué está pasando realmente. ***. Rumores y especulaciones, ¿qué dicen los medios turcos? ***. Los medios turcos, por supuesto, no se han quedado atrás. Han surgido diversos rumores y especulaciones sobre el futuro de Atai y Serinei. Algunos medios han afirmado que podría haber un romance en ciernes, que ambos estarían retomando el contacto y que podrían estar dándose una segunda oportunidad en el amor. Otros, con más cautela, han sugerido que simplemente serían amigos que mantienen una relación cordial y respetuosa. Es importante recordar que los medios a menudo exageran o distorsionan la información para generar más audiencia. Por lo tanto, es fundamental tomar estos rumores con pinzas y esperar a que los protagonistas confirmen o desmientan las especulaciones. ***. El impacto en la industria, una nueva serie juntos, ***. El reencuentro de Atai y Serinei ha despertado el interés de los productores y directores turcos. Es muy probable que en el futuro reciban propuestas para trabajar juntos en nuevos proyectos. La química que existe entre ellos, sumada a la popularidad de Medcezir y al interés del público en su relación, los convierte en una apuesta segura para cualquier producción. Una nueva serie o película protagonizada por Atai y Serinei sería un éxito garantizado, tanto en Turquía como a nivel internacional. ***. ¿Qué podemos esperar? Un futuro incierto y lleno de posibilidades. ***. ¿Qué pasará con Atai y Serinei? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto y lleno de posibilidades. Podría ser que simplemente sean amigos que se reúnen de vez en cuando, manteniendo una relación cordial y respetuosa. Podría ser que estén dándose una segunda oportunidad en el amor, explorando la posibilidad de una relación romántica. O podría ser que por ahora decidan mantener su relación en privado, sin revelar detalles a la prensa. Lo que sí es cierto es que el público estará atento a cualquier novedad. Los fans con el corazón en un puño esperarán ansiosamente cualquier señal, cualquier gesto que confirme o desmienta sus esperanzas. ***. Conclusión: la magia de Medcezir y la eterna búsqueda del amor. ***. El evento privado de Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya ha demostrado que la magia de Medcezir sigue viva.
La química entre ellos, la nostalgia que despiertan en el público y la eterna búsqueda del amor han convertido este encuentro en un tema de conversación a nivel mundial. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es la conexión especial que existe entre Aatai y Serrini. Una conexión que ha conquistado corazones y que ha demostrado que en el mundo del espectáculo, como en la vida misma, el amor y las segundas oportunidades son posibles. Así que seguiremos atentos a cualquier novedad, con la esperanza de que esta vez, el cuento de hadas se haga realidad. Y recuerden, sus opiniones son importantes. ¿Qué creen que está pasando entre Aatai y Serrini? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.